Un tiempito estudiando nuevamente, volví a retomar un tema que hacía mucho tiempo que no lo miraba y que justo también lo empezó a compartir en el instituto que compartimos con los chicos, que es el tema de la santidad. Y no es un tema que se toca muy seguido en la iglesia porque a veces uno lo escucha o lo comparte y a veces pensamos que lo tenemos como asimilado y que ya sabemos las cosas que nosotros debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Pero la santidad no se basa en cosas que uno pueda hacer o dejar de hacer, sino se basa en un modelo de vida. Nada de lo que Dios nos pide en su palabra, nada de lo que Dios nos ha mostrado, está fuera de lo que es Él, está fuera de lo que es su esencia, ¿sí? Quiero que me acompañen porque antes de entrar en el modelo de la santidad y tres cosas que vamos a ver hoy, quiero que te des cuenta de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu y cómo los tres, que son uno, nos manifiestan un modelo de vida para nosotros hoy en el siglo XX. Cuando uno agarra y se pone a estudiar el Pentateuco y encuentra todas las leyes que Dios le brindó al pueblo de Israel, leyes ceremoniales, leyes que tendrían que ver con la realización y el manejo del templo, con todas las cosas que tenían que dar, incluso con las ofrendas y las cosas que debían presentar, todo tenía un propósito, todo tenía una forma y una manera de hacer. No se podía hacer así nomás. No podía venir uno y decir, bueno, yo quiero participar incluso del sacerdocio, dedicado justamente a quienes intervenían y realizaban todo el trabajo del templo, lo hacían los levitas. Entonces, hay un modelo que Dios ha establecido. Nosotros siempre hablamos de que en el Antiguo Testamento la mayoría de los reyes del pueblo de Israel siempre hicieron las cosas conforme al modelo de su antepasado que era David, conforme a David siempre se hablaba. Y se hablaba de un David presente, conforme a su padre David. Y cuando no lo hacían conforme a David, metían la pata. Cuando uno va al Nuevo Testamento, nosotros sabemos que debemos hacer las cosas conforme al modelo que es Jesucristo, el modelo vivo, el modelo que se dio a conocer en la tierra a través de su obra en la cruz. Pero su palabra nos deja el camino para el que nosotros podamos transitar. Su palabra es la que nos ilumina, como cantábamos recién, y es la que nos muestra realmente dónde estamos parados. Si hoy se nos cortara la luz como nos ha pasado ayer, no sé si a ustedes les ha pasado, ayer o antes de ayer que se ha cortado la luz, y uno se encuentra en la oscuridad y empieza a buscar hacia dónde encarar para enganchar o el celular, para prender la linterna, o buscar las velas, o buscar la luz de emergencia, la que tiene pila, algo que puede iluminar y volver a poner sentido en las cosas que están a nuestro alrededor. Lo mismo hace la palabra del Señor. A veces esperamos estar oscuras para realmente alimentar la lámpara de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra lámpara ahí no está utilizando de un reflector que ilumina en todos lados, es de la vela del transitar en el camino de noche, que te alumbra solamente donde vos necesitas ver para caminar. Ese es el sentido de la palabra. Porque si la palabra nos mostrara todo el camino a través de la luz, estaríamos confiados y diríamos, no necesito seguir leyendo, porque ya sé lo que tengo que hacer, es a dónde voy. Pero como es una luz que está ahí, al frente tuyo, vos necesitas depender del Señor. Y la santidad tiene que ver con acercarse al Señor y depender del Señor. De que el Señor te hable, de que el Señor te moldee, de que el Señor te confronte, de que el Señor te quebrante, de que el Señor te humille. Porque muchas veces somos tan duros que resistimos lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, Levítico capítulo 11, ¿sí? Uno de los versículos para considerar es el versículo 44. ¿Sí? Como dije recién, la santidad es un modelo de vida que parte de Dios y nos muestra a través del Padre. Y dice así allí en Levíticos capítulo 11 y versículo 44 del libro de Levíticos. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y vuelve a decir el versículo 45, porque yo soy Jehová. Y esto es lo bueno del Señor. El Padre se presenta acá como el santo, el Dios santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, sed santo porque yo soy santo. Y utiliza otra vez el modelo. O sea, nada de lo que el Señor nos va a exigir no es porque no esté en su esencia. En el Edén ya lo vemos al Señor Jesús, a Dios caminando y haciendo el hombre, caminando en esa relación cercana con el hombre hasta que el hombre peca.
Y Dios tiene que ir a buscar ese ser humano, ese hombre, para decirle, estás lejos de mí. Porque cuando le hice la pregunta, ¿dónde estás tú? No era porque no sabía dónde estaba, sino para que el hombre supiera dónde estaba parado. ¿Te das cuenta por qué debemos seguir al Señor? Porque solo cuando vamos al Señor sabemos dónde estamos parados nosotros. Entonces, el Señor, a través del Padre, nos dice, yo soy santo. ¿Sí? A veces nosotros le decimos a nuestra hija, y a veces cuando nos convertimos con ella, decimos, ¿de dónde sacaste esto? Porque papá y mamá no lo hacemos. ¿Se dan cuenta de esas cosas? Que hay muchas cosas que nuestros hijos traen y que se les pegan de la escuela, de los compañeros, de los amigos, y a veces no hace falta porque brota de ellos, porque es nuestra naturaleza caída la que está corrompida. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces tomamos conductas, actitudes, y Dios dice, yo soy santo. Yo, mi forma de ser, lo que yo soy en mi esencia, soy santo. ¿Y qué espero de vos como hijo? Que seas santo. Vamos al ejemplo del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, ¿sí? Hebreos el capítulo 4, otro de los versículos que tal vez muchas veces lo hemos escuchado, más en la cena del Señor, porque justamente habla sobre la obra de Jesucristo, y dice allí Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15, capítulo 4 del libro de Hebreos, y el versículo 15, hablando justamente de la persona de Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí hay un par de palabras que quiero que prestes atención. La primera de ellas es tentar. ¿Sí? Todos sabemos que tentar, en el original la palabra que utiliza es poner a prueba. ¿Sí? Como se ponen a prueba los metales, como se ponen a prueba, el proverbio dice, uno de los proverbios que siempre me gusta, dice que si querés conocer el carácter del hombre, comenzá a lavarlo. Y vas a ver, dice justamente hacia dónde dispara. Si es cristiano, supuestamente la gloria es para ¿quién? Para Dios. Pero si muchas veces decimos, no, esto, gracias por lo que me está diciendo, porque ya toma otra connotación, porque no está dando gloria a Dios, sino que se está atribuyendo gloria. Como lo hemos visto en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor dice, todo esto es mío, yo lo logré, yo hice esto? Dice el Señor, ahora sí, vas a estar como los animales un par de meses hasta que aprendas quién es el que está sentado en el trono. Entonces, acá justamente habla de eso, de probarlo. Y Jesucristo fue probado en la tierra. Fue probado por los fariseos, ¿se acuerdan? Fue probado por toda la gente que estaba a su alrededor, por todo el concilio, probándolo para que pisara el palito constantemente. El Señor se daba cuenta y dice, ¿por qué me tentáis? ¿Sí? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen a prueba? Bueno, el Señor Jesús fue probado. Y dice acá que hay una sola frase que se rescata del versículo ahí, antes del versículo 16, después de la coma, dice, pero sin pecado. Y la palabra sin es la que me llamó mucho la atención cuando la busqué en la original, porque es haris, y significa separado sin contar lo que dice a continuación, sin contarle un pecado. No había forma de encontrar un vicio, no había forma de encontrarle un pecado, no había forma de encontrarle al Señor Jesús algo que recriminarle. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue probado, sí, a pesar de que fue puesto a prueba, el Señor Jesús manifestó su carácter de santidad. Entonces, el Padre Santo dice, yo soy santo. El Hijo nos ha mostrado en la tierra que se puede vivir en santidad. ¿Sí? Muchas veces decimos, pero es difícil. Sí, nadie dijo que iba a ser fácil el camino del Señor. Nadie dijo que íbamos a pasarla tan fácil. Además, desde el momento que recibimos a Jesucristo, estoy seguro que se te pusieron las cosas cuesta arriba en todos los sentidos. Con la familia, con el trabajo, con los compañeros, las amistades. ¿Por qué? Porque empezaste a ir en contra de la corriente. Empezaste a ir en contra de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo cree, de lo que el mundo valora, de lo que el mundo posiciona como algo importante. Entonces, cuando uno entiende eso, tiene que estar dispuesto a ser como el Señor Jesús. Tener esa humildad de enfrentar las situaciones y a pesar de que todos los días somos puestos a prueba, poder salir victorioso de esa prueba. Entonces, sin pecado. Y ahora quiero que veamos la obra del Espíritu Santo, capítulo 8 del libro de Romanos, y el versículo 9. ¿Sí? Capítulo 8 es uno de los capítulos preciosos del libro de Romanos porque justamente habla de vivir en el Espíritu, dice todo el capítulo.
y hace una reseña de que se puede tener victoria a pesar de vivir en un mundo caído. ¿Sí? Saquémonos la idea de muchas veces de que es difícil, de que no se puede, de que no puedo, de que me cuesta. Te va a costar, te va a ser difícil, pero no es imposible. El camino de Dios, a pesar de que es cuesta arriba, no es imposible de lograr tener victoria aquí en la tierra. Y fíjate el Espíritu Santo, capítulo 8 y versículo 9, dice: mas vosotros, ¿sí? Aquí haciendo una contraposición de lo que éramos antes y lo que somos ahora, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay lugar donde perderse. Sí, ¿qué? ¿Se puede tener el Espíritu y no vivir como dice, o sea, todavía tener cosas de la carne? Porque acá es muy definitivo lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se puede vivir en la actualidad con el Espíritu, y ese es el segundo pasaje que vamos a buscar, Efesios capítulo 4, y se puede muchas veces no vivir conforme al Espíritu que está en nosotros. Y lo vamos a explicar ahora, gracias por la pregunta, lo vamos a explicar ahora con el versículo de Efesios capítulo 4 y versículo 30. Porque en el libro de Efesios también hace una contraposición entre nuestra vida pasada y nuestra vida presente, y justo el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tanto allá, en aquel lugar donde dice que el Espíritu Santo mora, justo la palabra que utiliza no es la que el Señor cuando se fue en San Juan dice que utilizó la palabra tabernáculo, que el Espíritu va a vivir en nosotros, sino la que utiliza acá para la de Romanos es oikeo, que significa ocupar una casa, residir, implica cohabitar. Si nosotros hemos recibido la persona de Jesucristo, creyendo en la obra de Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, es muy importante. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión de la persona y la persona va a seguir viviendo como vivía en el pasado. Y por más que haga el esfuerzo, solamente puede hacer remodelaciones. Es lo que podemos agarrar una casa que se está cayendo, la paso. ¿Vieron los que los yanquis les gusta hacer esto? Agarran una casa media caída, la remodelan todo, la ponen hermosa y la venden a un buen precio. Pero la casa estaba caída. O sea, no hicieron una transformación, tiremos todo y levantemos todo nuevo. Hicieron algo que tapó lo que estaba mal para hermosear lo que está afuera. Y muchas personas, sin arrepentirse, sin haber creído en la obra de Jesucristo, hacen reformas en su vida, pero la esencia no ha sido cambiada. Entonces el Espíritu no puede morar en ese lugar. ¿Cuándo es que viene a morar el Espíritu Santo? Cuando la persona cree. Y dice que está habitando en nosotros, cohabitando como un corresidente en nuestras vidas. ¿Por qué está en nuestras vidas? Porque dice acá que justamente muchas veces la advertencia que está acá dice: no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar se utiliza, me encanta esta palabra, es lupeo, pero dice afligir, causar tristeza hasta las lágrimas. Muchas veces el Espíritu está en nosotros y gime. Y gime no porque está intercediendo el Padre como lo hace en la oración, con gemidos, como dice, con palabras inexpresables. Está gimiendo en nosotros porque nosotros no estamos viviendo como Dios quiere. Y el Espíritu que está en nosotros cohabita con nosotros y ve las cosas que hace porque está en la esencia de nosotros. Y esa es otra de las cosas que vamos a hablar con respecto a la santidad, que habla sobre el tema de la integridad. El Espíritu está en nosotros. Y nosotros podemos vivir como si nada pasara. Podemos vivir solo abriendo la Biblia el día domingo. Podemos vivir solo abriendo la Biblia el día jueves. Puedo abrir la Biblia solamente cuando escucho un devocional en la mañana. Pero si no estoy teniendo una relación donde la cual yo me humillo delante de la presencia del Señor, escucho lo que tiene para decirme y trato de obedecer lo que Él me está diciendo que cambie, el Espíritu gime en nosotros y se entristece hasta el hecho de llorar. ¿Has visto una persona llorar? ¿Viste que la Biblia habla? Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Pero te parte ver una persona que llora.
más cuando sabes que llora por dolor. A veces lloramos de gozo, pero el Espíritu no es que llora de gozo en nosotros. Se aflige porque muchas veces nuestras vidas no se condicen con lo que decimos. Entonces, está en nosotros, está cohabitando con nosotros, pero tiene que llegar hasta el extremo de las lágrimas. Y ahí es donde nace la tristeza del cristiano muchas veces. Por eso el Señor produce tristeza en nosotros, pero para arrepentimiento. Para que nos demos cuenta que estamos haciendo mal, que no podemos seguir sabiendo que la puerta está cerrada y la estoy golpeando para tratar de abrirla. Si no es el Padre o Dios el que tiene que abrir la puerta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así? ¿Cuántas veces nosotros sabemos las cosas que tenemos que cambiar, sabemos las cosas que tenemos que dejar que el Señor cambie mi vida, pero luchamos con Él, haciéndole afligir en nosotros el Espíritu Santo? Por eso dice Pablo, justo en esta carta del amor, Efesios, la carta del amor, si realmente amamos a nuestro Dios, no debemos contentar su Espíritu en nuestras vidas. Si me amáis, decía el Señor, guardad mis mandamientos, obedeced lo que te estoy pidiendo. Nadie hace las cosas en contra de la persona que ama. Nadie hace las cosas en contra del esposo, nadie hace las cosas de la esposa, nadie hace las cosas en contra de sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Si lo hiciera en contra de ellos, no habría amor. Entonces, si nosotros decimos, amo a Dios, pero no hago lo que Él me pide, o amo a Dios y no puedo amar a mi hermano, ¿cómo mora esa la palabra de Dios? El Espíritu de Dios en la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la santidad es un modelo de vida porque atraviesa todo lo que nosotros somos. No atraviesa conceptos de nosotros, parte de nosotros. No atraviesa solo la mente, atraviesa la mente, el corazón y la voluntad. Pero cuando la voluntad está rendida. Ahora, ¿qué encierra? ¿Qué encierra el concepto de santidad? Lo dije recién en dos palabras. Primero, encierra integridad. Proverbios, vamos justo a los Proverbios, capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Hay dos conceptos que podemos decir que se agarran así juntamente con la santidad. Proverbios capítulo 10 y el versículo 9. Dice allí, el que camina en integridad, ¿sí?, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y acá la palabra integridad se utiliza con aquel que vive lo que cree. Te lo vuelvo a decir de nuevo. El que vive lo que cree va a ser una persona confiada. Confiada no quiere decir, yo me la sé toda. Sino que confiado es porque está confiando que quien va guiando su camino es el Señor. ¿No quiere decir también que si vos, por ejemplo, escapaste a alguien o robaste o algo, no andás confiado? Porque si los Perfecto. me matan. Ahí está la segunda parte del versículo. Por eso es el que pervierte sus caminos, el que sabe. Miren que a veces decimos, este tiene cola de paja. ¿Por qué lo hace la persona? Porque sabe que hizo mal. Y a veces los cristianos sabemos que estamos haciendo mal. Entonces después no andamos confiados porque o me pueden descubrir o me pueden decir. Entonces si nosotros somos una persona que caminamos en integridad porque lo que decimos, que creemos, vivimos, entonces ahí se produce la bendición en nuestra vida. Pero mientras tanto no se puede producir bendición. Primer concepto, la integridad. Segundo concepto, la honestidad. Lucas, acompáñame, capítulo 16. Justamente no lo dice de una manera explícita, pero está implícito en el pasaje. Lucas capítulo 16 y versículo 10. Lucas 16 y versículo 10. ¿Sí? La otra palabra para honestidad en la Biblia significa semnos, que significa veraz, una persona que está libre de duplicidad. 16:10. Es una parábola. Y dice ahí el versículo 10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Hay duplicidad en nuestra vida?
Somos una cosa cuando nos encontramos acá, 4 paredes, un lugar que el Señor nos permite estar. Somos iguales cuando estamos en el trabajo. Somos iguales cuando estamos con nuestros amigos. Somos iguales cuando estamos con nuestros familiares. Somos iguales cuando estamos con nuestros vecinos. Acá justamente lo que está diciendo el escritor, el que fiel en lo poco, en lo mucho lo va a hacer. O sea, no hay forma de equivocarse. Si vos decís que sos cristiano acá, tenés que ser cristiano también afuera. No hay forma de ser doble. Acá una cosa, pero me paro afuera y soy otra cosa. O en las redes sociales, o en cualquier otro lugar. No se puede vivir una doble vida. Manejando también, se te cruza. Manejando también. A veces respondemos mal, o a veces se nos pasa y pasamos con toda velocidad y hay uno que está caminando. Y un día como hoy de nieve, o un día como ayer, terminas aplicando el que está caminando. Entonces, si tampoco manejas, tampoco sos de buen testimonio, porque después viene y dice, ese es el que me salpicó el otro día, porque te van a relacionar con el vehículo. Entonces, no es que somos cristianos en algún momento de nuestra vida, somos cristianos en todos momentos. Y acá hay un concepto muy importante. Cuando tenés la oportunidad de servir en la iglesia, si en lo poco que estás haciendo sos fiel, eso significa que en lo más también. Hay muchas personas que a veces quieren ministerios, que quieren trabajos, que quieren grandes oportunidades para servir en la iglesia, pero muchas veces lo poco que se puso en sus manos no fueron responsables de llevarlo a cabo. Entonces, es como el político. No, si yo soy gobernador van a ver que voy a hacer tales cosas. No, es al revés. Si no lo estás mostrando con lo que ya estás haciendo ahora, cuando te pongan en ese lugar tampoco lo vas a hacer. Entonces, es al revés el concepto. Por eso la santidad conlleva integridad y conlleva honestidad. Ahora, terminamos con los 3 aspectos que lleva. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué conlleva realmente ser una persona santa? Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés se estaba retirando. ¿Sí? Deuteronomio justamente no es una nueva ley, es reafirmar la ley que ya se había dado. Pero él se va retirando. Moisés dice: dígame, ¿qué nación primero tiene un Dios cercano? ¿Qué persona en el mundo tiene un Dios cercano como nosotros? ¿Quién? ¿Los musulmanes? ¿Los pentecostales? ¿Los testigos de Jehová? Y no estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo: ¿quién puede estar tan cercano como la persona de Jesucristo? Aquel que cree. Aquel que cree en Él. Moisés le estaba diciendo al pueblo: ¿qué Dios tan cercano? Dios se dice: hay uno que está cercano en medio de nosotros. Primera de las cosas, ¿qué otra nación puede tener una ley tan distinta? Y aquí se desprende el primer concepto. Santidad significa ser diferente. Ser diferente. Israel era diferente. Bueno, tendría que haber sido diferente. Tendría que haber sido diferente si hubiera seguido la ley de Dios. Porque Moisés lo dice. La gente va a decir: ¿qué nación es esta que tiene esta ley? Una ley justa. Una ley que no lastimaba al prójimo. Una ley que se resumía justamente en los mandamientos del Señor. Amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo. ¿Qué ley dice? Me pueden decir, Moisés, ¿qué ley hay que ser como esta que marque la diferencia? Ninguna. La primera de las cosas, tenemos que ser diferentes. La gente nos ve como personas diferentes. ¿Ve que hay algo distinto en nosotros o no ve igual que el resto? Porque hablamos las mismas bromas que hacen, nos reímos de las mismas cosas que se ríen. Y no estoy diciendo que tenemos que estar serios toda la hora, sí, no, soy un santo, porque santidad no es eso. Pero, ¿qué escuchan de que cuando hablamos nosotros? ¿Qué ven nosotros cuando escribimos cosas, cuando ponemos cosas en nuestros estados?
¿Qué ve la gente? ¿Qué ve? Diferente. ¿Te ve diferente el mundo? ¿Te ve diferente? A veces queremos pasar lo más parecido al mundo para que no generemos esa cosa ahí de no voy a encajar en este lugar. Pero Dios nos llamó a ser diferentes. La ley que Dios puso en nosotros, su palabra que puso delante de nosotros es para que nosotros fuéramos diferentes. Ahora, fíjate lo que dice acá. Y tenemos que ser diferentes en lo que decimos. Tenemos que ser diferentes en lo que hacemos. Pero también tenemos que ser diferentes en lo que pensamos. ¿Sí? Y esto no es para que siempre esté sobresaliendo. Porque Daniel, ¿sí?, sobresalía cuando se lo llamaba en los momentos difíciles. Pero no significaba que cuando lo llamaba el rey, sí, rey, yo creo en Dios porque Dios es el que tiene. Daniel vivía todos los días. Todos los días dice la palabra de Dios y llegaba al horario, abría las ventanas y se ponía a orar. Y por más que había una ley contraria, él lo hacía igual. ¿Por qué? Porque era diferente al resto. Diferentes. Debemos ser personas diferentes. No esperar a ser igual que el resto. Personas diferentes. Segundo de los conceptos. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Y ya vamos terminando. Hechos 18. 18, versículo 5. Hechos 18, versículo 5. La santidad es marcar diferencia, pero la santidad es este otro concepto que vamos a ver. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y después dice, pero poniéndose y blasfemando esto, dijeron, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba entregado por completo. ¿Sabes que la palabra allí, entregar, es sunejo y significa sostener junto? En la otra versión, NBI, la palabra allí que utiliza para entregado por entero significa exclusividad. ¿Y sabes cuál es el segundo concepto? Que Dios no nos llama solamente a ser diferentes. Dios también nos llama a que nos dediquemos a Él. Vieron como cuando hacen la repartición de los levitas, dice a vos te va a tocar el norte, a vos te va a tocar el sur, a vos te va a tocar el este, a vos el oeste. ¿Vieron la repartida de las tierras? Y cuando llegan los levitas dijeron, ¿qué nos va a tocar a nosotros? No, a ustedes nada. Ustedes dedíquense en el templo. Una bomba de agua fría. Pero ¿sabes lo que le estaba diciendo el Señor? Te necesito concentrado acá, en lo que tenés que hacer. Hoy vivimos en un siglo que todo nos distrae, todo nos entretiene, todo se nos va a los tiempos. Pero muchas veces no tenemos el tiempo para lo más importante, para estar con Dios y para servir a nuestro Dios. Porque no tenemos la dedicación, no es eso lo más importante. Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para la familia, hay tiempo para la dispersión, no estoy diciendo que está mal. Hay tiempo para nuestra salida, para nuestro descanso, hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para Dios. ¿No les ha pasado? Que hacemos una lista de nuestro día y hay tiempo para todo el mundo, incluso para visitar amigos, amigas, a los que sea, incluso mandarle mensaje. Pero no tengo tiempo para abrir la Biblia y escuchar lo que Dios tiene para decirme y decir, Señor, aquí estoy para hacerlo. Porque muchas veces escuchamos, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Y dice acá, y Pablo estaba entregado por completo, había una exclusividad. Yo no sé si se han dado cuenta de este tiempo que muchos de la tele han hablado de este pase entre Barcelona y el PSG con Messi y los millones que pasaban de por medio y la plata que está perdiendo ahora el Barcelona por el que el PSG se está llevando todo. Pero el tipo ahora es exclusividad ¿de qué? Del equipo donde está ahora. ¿Cuál es tu equipo? ¿A qué equipo perteneces? Al equipo del Señor que está esperando que te levantes y que puedas estar participando en el mejor de los lugares, que es servirle a Él. En el mejor de los lugares. El resto de las cosas van y vienen. La plata, el dinero, la posición, nuestro trabajo, las cosas que tengamos, todo va y viene. Pero lo único que no va a pasar, dice el Dios, es mi palabra y el que hace mi voluntad. ¿Te das cuenta?
A veces estamos tan atados con las cosas que nos rodean. Pablo le decía a Timoteo que ningún soldado que milita se enreda de los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la palabra enredar tiene que ver con esto de que primero te das una vuelta y quedaste enganchado. Ese juego de la tela arena, viste, que no sé si en algún momento lo hiciste, que van tirando el ovillo, cada uno va hablando, es un rompehielo. Pero llega un momento que está tan cruzado el hilo que cuando todos empiezan a tirar, si hubiera uno parado en el medio, quedó agarrado de todos lados. Porque está agarrado una punta, de la otra, de esta, de aquella, de esta otra. Y así nos pasa muchas veces. Estamos agarrados de todos lados y no nos podemos soltar. Y no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, no puedo hacer esto. Pero como decía el profeta, este tiempo me dice, no es mi tiempo ahora. Pero cada uno corre a su casa. No hay dedicación muchas veces de nosotros, porque no hay santidad en nosotros. Y la tercera de las cosas, el último concepto, sí, Proverbios, justamente vamos a volver y vamos a terminar con Proverbios, que hoy hablábamos de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios, el capítulo 3. Y es uno de los pasajes muy conocidos de Proverbios. Versículo 5. Cuando hablamos de santidad, no hablamos solamente que tenemos que ser diferentes, no hablamos solamente de que tenemos que ser dedicados, ¿sí? Exclusivos para el Señor. Para eso nos compró el Señor, ¿no? Porque dice en 1 Pedro, seréis un pueblo, nación santa, real, sacerdocio. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que anuncien las virtudes de Jesucristo. No solamente dedicación, sino, capítulo 3 y versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y acá el último concepto es dependencia. El cristiano no puede decir yo todo lo puedo. Creo que Pablo no dice yo todo lo puedo, dice todo lo puedo, pero en Cristo. El yo está ausente. El yo está ausente. Y acá utiliza fiate, que significa apoyarse, confianza. No te apoyes, significa dónde me sostengo, dónde me paro. Y ahora dice reconócele. Y ahí utiliza la palabra entender, reconocer, observar. No hay nada más preciado para el cristiano que reconocer que necesita de Dios todos los días. ¿Vos necesitas a Dios todos los días? Yo lo necesito. No hay un momento que no me sienta pequeño, incluso cuando voy a la escuela. No hay un momento que no nos paremos a orar cuando la llevo en la puerta de la escuela antes de ingresar, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza y sabiduría para no equivocarnos, porque tenemos que marcar la diferencia, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos y a cómo conducirnos cada día. Y termina eso, llegamos a casa, agradecemos y volvemos a la tarde y otra vez parado en la otra escuela, en la puerta, volviendo a orar para pedir al Señor, ayúdame. ¿Cuál es tu oración cada vez que salís a la calle? La del Señor, que se hagan las cosas como quiero. O realmente le decís, Señor, te necesito. Necesito que me ayudes todos los días. Necesito que guíes mis pasos todos los días. Necesito que abras mi mente y mi corazón. No solo para enseñarme la delicia y el placer que hay en la palabra del Señor, sino para mostrarme lo que yo debo cambiar. Para mostrarme las cosas que debo abandonar. Muchas veces estamos esperando que el Señor nos regale palabra preciosa, palabra que nos aliente, palabra que nos motive, pero cuando nos tiene que meter en la llaga, ¿también estás dispuesto a que lo diga? Porque a veces queremos la mejor parte del Señor. Y esa también es la mejor parte del Señor. Que tenga que meter el dedo donde realmente tenemos que dejar las cosas. ¿Cómo vamos a vivir la santidad? Gracias a Dios no somos una iglesia donde manejamos corbata, saco, polleras largas, porque en un momento de santidad se hablaba de eso en las iglesias. Pero con el tiempo todos hemos ido entendiendo, y el cristianismo ido entendiendo que son las vidas transformadas lo que muestran la santidad en lo que decimos y en lo que hacemos. Quiero decir que vivamos así, porque si queremos levantar una iglesia muy grande para el Señor,
tiene que haber primero humildad y santidad en nuestra vida, pero cavándose abajo los cimientos más profundos que podamos llegar. Antes de ir para arriba tenemos que ir para abajo. ¿El Señor nos dijo eso? Cualquiera que quiera ser grande, primero tendrá que ser el que sirve. Y el Señor Jesús dijo en Filipenses que estando en el cielo no estimó ser igual a Dios, sino que fue bajando hasta que llegó hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos realmente dispuestos a vivir así en santidad? Que el Señor nos bendiga. Y vamos a terminar orando. Padre, gracias por esta tarde que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra no solo, Señor, el aliento para nuestras vidas, sino el modelo para nuestras vidas. Un modelo, Señor, que trasciende todas las edades y que cada vez, Señor, que comienza una nueva generación, tu palabra está disponible para ella. Te damos gracias porque está disponible para nosotros también. Y en este siglo que estamos viviendo te rogamos, Señor, que podamos honrarte con nuestras vidas rendidas, con nuestras vidas dependientes, con nuestras vidas dedicadas, Señor, para no poner excusas, Señor, ni obstáculos, Señor, a tu obra. Y Padre, también marcando la diferencia, a pesar de lo que está a nuestro alrededor. Como decíamos muchas veces, Señor, cada vez que abrimos nuestra boca en fe y en fidelidad hacia ti, sabemos que se levanta un enemigo poderoso, pero más poderoso, Señor, eres tú. Por eso, Padre, venimos ante ti. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, pero necesitamos de tu poder. Ayúdanos a tomar conciencia de tu Espíritu en nosotros para no llevarlo las lágrimas, Señor, por ver nuestras vidas, que muchas veces no se someten al consejo de tu palabra. Bendecinos, Señor, bendice a tu pueblo y levanta una iglesia en este lugar que te honre y te sirva a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este tema que Mari compartió, un tema